Hola queridos colegas y amigos, hoy, en este momento, cuesta trabajo decir hoy, a la tarde, hoy a la mañana, buenas noches, como quieran, eh, quiero abordar otro de los que llamamos procesos y acciones en el ejercicio de la conducción, en este caso, de lo que significa conducir hoy. En este caso lo que me interesa compartir con ustedes es un tema que podríamos denominarlo formación y conformación de equipos. Es un tema bastante complejo, aunque suene a conocido, porque nadie duda de que un directivo, él forma parte de un equipo y él dirige equipos, etcétera, pero vamos a tratar de ir viendo de a poco qué pequeños detalles o grandes asuntos tenemos que prestarle atención. De antemano les cuento que está compuesto de dos clases, o dos partes, o dos sesiones, como ustedes quieran llamarle. En la primera sería específicamente la relación del directivo con los equipos, poniendo la mirada en ese directivo que se relaciona con equipos o que forma equipos, y una segunda parte donde el acento va a estar puesto en qué características pueden tener los roles que se desempeñan en los grupos, en los equipos. Y creo que ambas partes tienen una parte que ya conocemos, esto es repetitiva, y otra que podría llegar a ser nueva y que me interesa compartir con ustedes. Obviamente hay mucho que ya está dicho, mucho que estoy retomando, mucho que estoy ampliando, mucho que recopilo, mucho que modifico, o como a veces se enojan conmigo cuando digo mucho que copio. Como es lógico, yo no quiero a esta altura del partido que nadie haga algo totalmente nuevo, y además estoy convencida de lo que es la circulación de conocimiento, y no siempre puedo poner los pies de página de dónde saco cada una de las cosas, en algunos casos porque la plana sería insuficiente para poner todo, y en segundo lugar, la verdad, me olvidé. Leo, me queda, lo tomo, lo transformo, etcétera, etcétera. Así que aquel que diga, esto ya lo leí en algún lado, esto ya lo leí en otro, tiene razón. Está bien también, pero igual vale la pena considerar. Entonces, cuando nosotros vamos a abordar este tema, lo primero que nos podríamos preguntar es, bueno, muy bien, tomemos qué es lo que puede hacer un directivo en relación con los equipos. No se imaginan las cosas que puede hacer. Puede incentivar y promover la formación de equipos. Vuelvo a repetir, equipo de directivos, equipo de docentes, lo dejo en genérico. La otra puede llegar, y no digan que se recuerdan de alguno, no lo hagan. De los que se recuerden el problema de ustedes. Pueden obstaculizar el funcionamiento de un equipo. Los directivos pueden decidir la conformación que debe tener un equipo. Los directivos pueden conducir el trabajo de un equipo. Nosotros podemos realizar, y evidentemente en el foro va a haber muchas actividades que tienen que ver con esto de despertarnos las ideas sobre el tema de equipos, preguntas, situaciones a resolver, grados, etcétera, etcétera, y que apuntan todos a exactamente lo mismo, no dar por supuestos los supuestos. Esto significa que el equipo es algo a veces más complejo para seguir pensando. ¿Y qué nos puede llegar a interesar? Bueno, la primera sería una hermosa definición. Uno puede decir, antes de que lo miren, espere, lo dejo sin que lo puedan ver. Miren, yo les voy a aplicar una cosa. Yo a veces sostengo que existen la filosofía y después existen los filósofos. Cuando uno le preguntan por los filósofos, uno dice generalmente que un filósofo puede ser, qué sé yo, un Kierkegaard, un Sartre, un Platón, etcétera, etcétera. Cuando en realidad pueden existir muchísimos filósofos que, aunque no entren en la historia de la filosofía, pasan a la categoría de filósofos, porque se hacen preguntas. Preguntas son las que son filosóficas porque nos llevan a cuestionarnos la razón de ser y de la existencia de muchas cosas. Yo a veces digo que hay temas que abordo que digo que pertenecen a una escuela de filosofía, la Escuela de Filosofía de Liverpool. Entonces cuando me miran medio asombrados les digo, ajá,
Así que ustedes no conocen, menos que las filosofías a veces son escuelas, la escuela de Frankfurt, etcétera. La escuela de Liverpool, entonces les digo siempre, tenía 4 representantes. John, Paul, Ringo, George. Ahora sí saben la cual digo. Y uno dice, pero ¿por qué le digo escuela de filosofía? Y porque tiene una de las máximas más importantes que uno puede entender en filosofía. Let it be. Hay temas que yo tomo y abordo y que les digo, let it be, déjalo ser. Queda, queda, no queda, no queda, etc. Pero, para que no hablemos solamente de Liverpool, en la Argentina también tenemos nuestro gran filósofo, no es ninguno de los que ustedes piensan, es uno que recién se asomó por ahí, que es realmente y de verdad alguien que tiene claro. Nuestro amigo Diego Capusotto, cuando le preguntó una vez qué es un equipo, pregunta si las hay, contestó, es tener la posibilidad de echarle la culpa a otros. Tómenlo con verdad, con ciencia o con humor o como quieran, pero no me digan que no es un pensamiento interesante. Pero por el otro lado, uno buscó otros autores, muchos, y encontramos una, pero no definición, porque a mí no me interesan tanto las definiciones, me gustan las caracterizaciones. Y una caracterización de equipo es la que busqué, que me gustó más, muchos lo dicen. Lo que forma un equipo no es lo que hace, sino el hecho de hacer las cosas juntos para lograr el objetivo establecido. No les doy tiempo para que lo piensen, que les siga dando vueltas en la cabeza. O sea, equipo no es lo que se logra, sino el hecho de estar juntos. Enseguida vamos a ir viendo qué significa y de qué manera se está juntos para que podamos hablar de equipo. Y entonces nos encontramos con la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué equipos? ¿Por qué tanto acento en los equipos? Y qué sé yo, si cada uno lo puede hacer solo, por su lado, etcétera. Entonces nos empezamos a dar cuenta que hay algunas cosas que llevan a que el tema de los equipos sea un tema recurrente, siempre presente y siempre digno de ser analizado. Uno de ellos es porque cada vez que empezamos a analizarlo nos damos cuenta que hay un equipo que además intentamos que produzcan. Sabemos que el hacer juntos es lo que conforma el equipo. Y la productividad de los equipos es mayor que la de los miembros cuando se da en forma individual, cuando se requiere. O sea, hay que tener en cuenta el sentido común. Ahora explico qué quiero decir con esto. La experiencia y las múltiples habilidades para alcanzar el objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? No todas las actividades que tenemos que hacer se hacen mejor en equipo que en forma individual. O sea, en algunos casos hay actividades que se hacen mejor en forma individual. Yo he escrito libros en forma individual y he escrito libros en equipo. Y algunas de las cosas que me pasaron con muchas de mis muy distinguidos colegas era que yo estaba con mi computadora y yo decía, yo no puedo sentarme a escribir y a pensar en equipo. Entonces tomaba la computadora, me iba a un costado, escribía sola, necesitaba estar sola, pero después volvía al equipo que lo cuestionaba, que lo analizaba, etcétera, etcétera. O sea, no es o individual o equipo, es ir viendo de acuerdo al sentido común, a la experiencia que puede aportar cada uno, a las múltiples habilidades. Hay gente a la cual le sale mejor, en mi caso era lo de escribir libros, las ideas, a otro mejor organizar las ideas, a otro mejor secuencial o pensar actividades. Esto significa que vamos a ir viéndolo después, no es uno u otro, sino que lugar ocupa uno y otro. ¿Por qué equipos entonces? Porque además se utiliza mejor el talento de las personas. Digo talento, a ver, y les pido que usen acá los sinónimos que quieran. Talento, habilidades, destrezas, capacidades, competencias, dones, lo que ustedes quieran, lo que les suene más. Uno puso una palabra solamente por cuestión de espacio, pero los sinónimos me gustan mucho porque permiten que el otro se identifique más con una idea o con un término que con otro. Pero obviamente en un trabajo en equipo uno siente cosas que pasan por esto, puedo poner en juego este aspecto mío
que es el que yo sé que me sale mejor porque de los otros que a mí no me salen también se ocupan los demás. O sea, la idea de la complementariedad en el equipo hace esto, no solamente todos juntos, sino yo puedo dedicarme a lo que a mí me sale mejor, porque sé que hay otros que se ocupan de los otros aspectos. Sé que algunas veces repito por mi propio pensamiento. En muchas situaciones, además, hacen falta distintos puntos de vista para poder actuar sobre la realidad. Hemos hablado ya en otros momentos la necesidad de distintos puntos de vista. Me enriquecen de muchas maneras. En algunos casos porque confirman, en otros porque lo amplían, en otros porque cuestionan lo que yo pienso. O sea, los diferentes puntos de vista no significan que yo tenga que ser un panqueque y adherirme a cada nuevo punto de vista que aparece. Pero ese nuevo punto de vista me cuestiona el mío, me obliga a replantear el mío. Así que les pido que tengan en cuenta esa riqueza que se puede dar. Por el otro lado, nos podemos preguntar otra vez entonces, ¿qué es un equipo? Insisto, no es definición, porque sería una definición absoluta. Lo pongo como pregunta porque lleva a que quizás tengan otras respuestas ustedes. O sea, es una pregunta que uno se va haciendo, o como siempre insisto, preguntas que hacen preguntas. Y entre otras cosas, son personas que hacen algo juntas, con un objetivo común previamente definido. O sea, no son un conjunto de personas que dicen, che, ya que estamos los cuatro acá, ¿por qué no hacemos algo? Cuando hablamos de un equipo, previamente se dice el para qué. ¿Para qué? O sea, no es juntar a los docentes y decir, bueno, ahora ya que estamos haciendo, que estamos todos juntos, no perdamos el tiempo y hagamos algo. En general, cuando hablamos de un equipo, puede ser, primero pensamos en armar una fiesta o celebrar algo o armar un proyecto, y en función de ello es que se va pensando en cuál es el mejor equipo. ¿Y qué podría ser un equipo? Un equipo, y fíjense ustedes que los ejemplos, que podrían ser muchos, son todos aquellos en los cuales primero está la meta y en función de ello se selecciona el equipo. Un equipo de hockey en las Olimpiadas, un equipo de investigación frente a un enigma intelectual, no un equipo de investigación que dice, ya que somos investigadores, veamos qué podemos investigar. En realidad es primero qué es lo que se quiere indagar. Un equipo de rescate que salva a una persona que cayó al río, ahí tenemos lo que queremos lograr, en función de ello, hasta yo me pongo adelante, yo me pongo atrás, yo me pongo en este lado. Directivos y docentes tratando de mejorar la calidad educativa de la escuela. Fíjense ustedes que, insisto en esto, yo hablo de mejorar la calidad educativa, no digo tratando de calidad educativa, no. La calidad educativa se puede o mejorar o empeorar, porque calidad no es calificativo en sí mismo. Entonces, calidad educativa es algo que se intenta mejorar. No es que yo apunto a la calidad educativa. Mala calidad tiene unos cuantos. Por el otro lado, en esto de aspectos generales. Estos aspectos generales, que uno los puede encontrar en muchos autores, no necesito nombrárselos, pero uno va seleccionando las ideas. Conjunto de personas. Hasta ahí estamos. Reunidas en un espacio y tiempo. Fíjense ustedes que pasa algo interesante. Acá hay que aclarar. Espacio y tiempo fue una definición que tenía que ver con el aquí y ahora, para que un grupo de gentes, de personas estén juntos en un aquí y ahora. En esta época digital, lo que vamos a decir, digital dije, virtual, como quieran llamarle, que vamos a hablar de un espacio y tiempo que puede ser concreto, acá estamos, o que puede ser virtual. ¿Qué quiere decir? Yo les puedo decir en este momento que estamos compartiendo un tiempo, lo cual no significa que a nivel de reloj sea el mismo. O sea, en este momento yo me encuentro con ustedes, estamos conversando, pero no saben exactamente a qué día o a qué hora, si más o menos es de día, juro que sí, un día precioso. Pero fundamentalmente puede ser que el día en que ustedes estén viendo esto, no sé exactamente el día en el cual yo lo grabé, y por el otro lado, eso es juntando lo que es la idea de espacio y de tiempo. Por eso hablamos concreto o virtual. Pero no quita que sea un encuentro, porque yo en este momento siento que estoy charlando con ustedes y que estamos juntos o tomando un mate o tomando un café, pero es virtual. Y no le niego el enorme valor que tiene. Fíjense ustedes que ni siquiera uso el término a distancia, porque hasta el concepto de distancia no me interesa, sigue siendo
un encuentro en un espacio y en un tiempo. ¿Para qué? Para el logro de una tarea, finalidad que está explícita o implícita. En este caso, digo conjunto de personas, ¿cuál sería la tarea? La tarea tiene que ver con juntarnos para implementar una mejora en lo que es la conducción educativa. ¿Por qué? Porque yo también me alimento de todas las, en este momento no es del intercambio directo, pero a partir de todas las apreciaciones y de todos los que ustedes ponen en los foros, uno va pensando, va analizando y va recuestionando. Por el otro lado, otro aspecto importante es que tiene un objetivo, una meta, objetivo, meta, propósito, razón, etcétera. Eso es, lo vamos a volver sobre esto, lo que transforma un conjunto de personas en un grupo. Por ahora les dejo usar los dos términos, enseguida vamos a arreglarlo, pero por ahora podemos decir grupo, equipo, andamos bien. La actividad es lo que organiza, o sea, de alguna manera no nos quedamos mirando el aire, sino que algo hacemos, aunque sea estar mirando el aire, es una actividad, perdón, me retracto, la actividad que organiza. Y por el otro lado, vamos a empezar a pensar en algo sumamente importante. Yo puedo hablar de grupo de equipo. Todo esto, que son un conjunto de personas, espacio y tiempo, el objetivo, la actividad, y aún así, no me alcanza para hablar ni de grupo ni de equipo. Falta un factor que es imprescindible a tener en cuenta. Nada va a ser un grupo o equipo si no hay una necesidad, si no se necesitan entre sí. Esto de necesitarse entre sí en el ámbito escolar, me sucedió algo sumamente importante en ese momento, pero a veces lo cuento como anécdota y que permite entender. Cuando yo iba a la escuela, y uno parece que dice, bueno, está bien, el siglo pasado, no me preocupa, el siglo pasado estuvieron todos en la escuela, así que si es por eso estamos iguales, pero en distintos años o décadas del siglo pasado, pero lo que a veces me preocupa es que cuando yo cuento esto que me pasó a mí estando en la escuela, hay algunos de ustedes que van a decir así con la cabeza. Espero que me digan así como diciendo, me pasó a mí también cuando estaba en la escuela. No, hoy todavía lo siguen haciendo en la escuela que yo dirijo. Espero que eso de a poco haya ido cambiando. Pero ¿qué sucedía? Estando, no me recuerdo si eran los últimos años de primaria o los primeros de secundario, pero por ahí le andaba. Teníamos un docente, un profesor que decía, bueno, ahora toca trabajo en equipo. O trabajo en grupo, pero le decían trabajo en equipo porque quedaba mucho más adelantado. Bueno, está bien, bárbaro, trabajo en equipo. Y entonces lo que hacía era, el tema era siempre el mismo, era los indígenas que poblaban la América Latina. Tema. Y entonces decía, bueno, yo voy a decir ahora quiénes son. Y decía, ustedes acá son del equipo, van a trabajar los onas, los chichas, los guaraníes, los querandíes, los huichis, bueno, se me acabaron, y todos los que siguen. Y después de decir eso, entonces el profesor miraba el grupo, que era los mayas, el primer grupo, me acuerdo que le tocaba siempre los mayas. Entonces miraba a los 6 que le tocaban los mayas y le decía, a vos te toca la estructura social, a vos la fauna y flora, a vos la religión, a vos la organización política, y señalaba uno a uno. Hasta ahí está, eso iba a ser el trabajo en equipo. Entonces uno llegaba a casa, una, y al grito de ¡Ma! Ma venía enseguida, pues Ma. Nos tocaron los mayas. Esa palabra, nos tocaron los mayas, era plenamente entendida por Ma, porque al fin y al cabo ella también le había pasado lo mismo. O sea que inmediatamente venía la pregunta, ¿qué de los mayas? Entonces nosotros decíamos fauna y flora, estructura social, etcétera, etcétera. Entonces Ma, lo primero que hacía era, de acuerdo a la edad que tengan ustedes, acudir a fuentes informativas. Villiquen, anteojitos, muy importante, Simulcop. O si no, era también el Encarta, Wikipedia, lo que vos quieras. Depende de la edad que tengan, pueden seguir imaginando qué otras fuentes de información tenían. Lo que nunca faltaba era el papel afiche.
cartulina, pero en general era papel afiche, en el cual recortando todo lo que había que recortar, se pegaba. Muy bien. Entonces uno pasaba los días y un buen día el profe decía, bueno, empieza el trabajo en equipo. Le toca al equipo de los mayas. ¡Ja! Ahí vamos todos con el papel afiche, viste, con el rulito de cinta adhesiva atrás, llevándolo para pegar. Lo poníamos ahí y el profe decía, bueno, empiecen. Entonces una decía, bueno, la estructura social de los mayas era tal y tal. El docente te miraba y te decía, no, esperen un momentito, porque primero nos empiezan diciendo en qué lugar estaban. Ah, no sabemos porque la que le tocaba la parte geográfica no vino. Así era. O sea, era un conjunto de personas. Pero el grave problema era que no cumplía con esta condición. Cada uno tiene que percibir que se necesita. Ahí, la división. La pregunta que ustedes me podrán hacer ahora, descolocados, ¿y cómo hacemos para que se necesite? Les doy una pequeña idea, fíjense. Si en lugar de eso, el docente dice, escriban qué es lo que hicieron en el día de hoy. Me levanté la mañana, sonó el despertador, tomé el desayuno, tomé el colectivo, me fui en bicicleta, en moto, caminando, y le das 15 días para que escriban un día en la vida de un chico maya, nada más. Un día tienen que escribir una hoja. Claro que va a haber división de actividades, claro que va a haber división de tareas, por supuesto que sí, pero alguna vez se van a tener que reunir, se van a tener que sentar juntos porque la consigna de actividad que vos le diste hace que se necesiten. ¿Nos entendemos? O sea, la condición es esa, más importante para que algo empiece a ser grupo. Ustedes dirán, bueno, pues estás hablando de la primaria y la secundaria. No se preocupen. Yo por niveles no me asusto, tengo otros. Jardín, ¿vamos a jardín? Cuando yo iba a jardín, fui a jardín. Una de las cosas que había en los jardines cuando yo iba a jardín era que cada uno tenía, en todos los jardines había cajoneras con cajoncitos individuales porque cada uno guardaba sus cosas en su propio cajoncito. Era un canto al individualismo. Puede ser que ustedes no registren esto, pero otra de las cosas que había que era un canto al individualismo era que a la escuela primaria te mandaba tu mamá con la tijerita, con la cinta hilera blanca con el nombre, y si no, los lápices con la punta de atrás pelada con escrito las iniciales. O sea, esto era el modo en el cual se trabajaba. Bueno, siendo yo ya docente, una de las cosas que se hizo, ya no existían los cajoncitos porque era la tendencia a compartir. Pero lo que sí me acuerdo es que en un momento dado dijimos, basta de trabajar en forma individual, hay que fomentar el trabajo en equipo. Y entonces apareció lo que yo denominé en su momento el paradigma, saben que es un cambio de concepción, del papel afiche. Todos los docentes, porque papel afiche es inconfundible, inolvidable y no se puede dejar de lado. Lo que hacíamos era sentar a todos los chicos, 7 chicos, 8 chicos, alrededor de una mesa. Arriba, ¿qué se pone? Papel afiche. En el centro, latita con crayones. Te miran los chicos y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ahora comparten el papel afiche. Lo primero que cualquier chico normal hacía de 4 o 5 años era marcar terreno cual perro de hortelano, primero, y dibujar en su pedacito. Pero no era solamente eso, sino que además cuando después hacías una muestra preciosa con el papel afiche, entonces cada papá estaba así, mirando el pedacito de su hijo. O sea, compartir un papel afiche no es automáticamente un trabajo en equipo. Yo sé que son bromas o no. Me acuerdo de otra. Cuando yo tenía educación física, teníamos unas colchonetas. Las colchonetas no eran de goma espuma, como pueden llegar a ser hoy, sino que eran de un material llamado esparta o algo así. Nunca me acuerdo de esparza. Muy pesado. Entonces, hacíamos educación física y después el profe te decía que había que guardar la colchoneta. Para guardar cada colchoneta se necesitaban por lo menos 10. 7 para levantarla, más los 3 idiotas que se tiraban adentro siempre. Sí, es cierto, pero lo que quiero que me comprendan es, con 3 ejemplos que tienen que ver con la vida cotidiana de todos, es esto que necesito. Grupo no es conjunto de personas, no me alcanza.
tienen que percibir que necesitan del otro, porque solos no pueden. La pregunta es, ¿cómo hago para que perciban que necesitan del otro? Depende de la consigna que doy. Y por el otro lado, en estos aspectos generales, me encuentro con uno que me resulta muy interesante compartir con ustedes. ¿Por qué no es tan fácil formar un grupo, un equipo? Por ahora estoy usando grupo y equipo, no se preocupen. Los mantengo los dos juntos porque cuando quiera diferenciarlos los voy a diferenciar. Por ahora no. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué cuesta tanto trabajo formar parte de un grupo? No es tan sencillo. Cuesta trabajo de chicos y de grandes también. No lo crean, uno no forma tan rápidamente nuevos grupos. Y la pregunta es, ¿por qué hay una especie que podríamos denominar, y sobre esto voy a insistir, un temor a perder la individualidad? La pregunta, ¿cómo va a perder la individualidad? Sí, porque se confunde identidad con individualidad. Cuando uno forma parte de un grupo, o pasa a formar parte de un grupo, especialmente cuando hablamos de grupo de estudio, grupo de trabajo, obviamente se pierde la individualidad, porque dejo de ser yo para pasar a ser un nosotros. Yo lo denomino, es pasar de la yoidad a la nostridad. Tema inventado, palabra inventada, sí, ¿y qué? Pero la identidad no se pierde la individualidad. Y necesito que entiendan esto. No se pasa del yo al ustedes, porque en el nosotros estoy yo también. O sea, paso de la yoidad, pierdo la individualidad. Para que tengan una idea, con los nenes más chiquititos, cuando uno le dice, chicos, vamos todos al patio, siempre hay uno que te dice, ¿yo también? Bueno, ese que te dice yo también es alguien que por etapa evolutiva no se incluye en el nosotros. Bueno, pero que un chico de 3 años no se incluya en el nosotros, vaya y pase. Pero que de adultos nos cueste trabajo entender que en el nosotros estamos incluidos, porque una cosa es nosotros y otra cosa es ustedes, que me excluye a mí. Los aportes individuales, les pido que vean, aportes individuales se transforman en producción grupal. O sea, los aportes sí son míos, pero la producción es grupal, por eso es pasar del yo a los otros. A mí me ha sucedido algo muy interesante, no digo que sea fácil escribir, escribo libros, escribir en grupo, no es tan fácil escribir con otros, el intercambio, el tiempo que lleva, etcétera, etcétera. Pero me sucedió algo muy interesante últimamente, cada vez que veo en librerías, etcétera, libros de educación de distintas editoriales. Hace ya unos cuantos años que muchos de los libros que leo o que me entero son compilaciones. Y tengo una duda si es compilación porque los temas que se abordan son tan diferentes entre sí que cada uno de ellos es especialista en uno, o estamos fallando en algunas veces hasta los educadores en esto de poder hacer algo en grupo, poder hacer algo en equipo, aunque lleve más tiempo, etcétera, etcétera. Lo dejo como duda, no como crítica, no como cuestionamiento, sino compartiendo con ustedes algunas preocupaciones o indicaciones. Entonces, fíjense ustedes, yo les decía que podemos hablar de un pasaje de la yoidad a la nostridad. Los participantes de cualquier grupo se debaten entre dos tendencias que yo insisto, coexisten dialógicamente. Cuando uno habla de que coexisten dialógicamente, estoy constantemente entre o uno u otro. Individualismo, como decía antes, temor a perder la identidad y la privacidad al estar frente o con otros. Ese es uno de los temores, que no ser reconocido como quién soy yo, sino solamente como del grupo del cual formo parte. Esto es un temor y yo no lo puedo obviar, existe. Después tenemos que ir viendo las ventajas, pero no eliminar y decir esto no existe. Y la grupalidad, ahí andamos por eso dije, entre el individualismo y la grupalidad. Grupalidad es buscar y estar con otros. ¿Por qué? Porque se unen esfuerzos, se unen ideas y que todo eso significa que consigo mucho más que yo solo. Insisto en esto, si no existe ese convencimiento, pero además no es el convencimiento que con los demás logro más, sino la necesidad
de que se sepa que en ese nosotros yo también estoy. Yo no quiero perderme mi identidad en un grupo. Sí, mi individualidad, pero que yo estoy dentro de ese nosotros. Esa percepción es algo que cuesta a veces trabajo y que hay que construirla, hay que cuestionarla. Por eso les decía, si tomo esto, como sé que no es un concepto fácil, lo retomé. El equipo somos nosotros, no yo y los otros. No es pérdida de identidad, sino de individualidad. No es renunciar al yo, identidad, para pasar al ustedes sin mí. ¿Se entiende que lo estoy retomando? Pues sé que era un poco confuso, a veces uno lo limpia un poquito. La otra de las cosas, esa nostridad, me ayuda a mí a ser consciente de que existen limitaciones personales. O sea, en realidad yo me uno con un otro porque empiezo a darme cuenta que sola no puedo todo. Al mismo tiempo se comprende que cada aporte es necesario para alcanzar metas compartidas. Suena un poco raro, pero quiere decir, yo sola no puedo, necesito de los otros. Y al revés, los otros me necesitan a mí. O sea, si esas dos cosas se dan, entonces empieza a formar un grupo. Los criterios de necesidad, yo necesito al otro y el otro me necesita a mí. Por el otro lado, podemos también tomar en cuenta, y ahora sí, preguntarme por estos dos términos, grupo y equipo. Yo lo que les voy a pedir es lo siguiente. Si bien voy a explicar esto de grupo y equipo, pero tiene que ver con la comprensión. Uno, cuando habla de la familia, habla de mi grupo de amistades, mi grupo de parentesco, etcétera, etcétera. Y cuando uno habla de los alumnos, dice, este año me tocó un lindo grupo de alumnos. No usa naturalmente la palabra equipo de alumnos. O sea, que hay algunas instancias en las cuales nos sale espontáneamente hablar de grupo y en otras en las cuales nos sale espontáneamente hablar de equipo. Por ejemplo, cuando vos hablás que pertenecés al equipo de San Lorenzo o al equipo de River, no decís al grupo de River. O sea que no son sinónimos, aunque uno se explica bastante por el otro. Lo que no quiero es eliminar un término, nada más, sino ver qué es lo que aporta cada uno de ellos. Entonces, de ahí viene plantearnos ahora esta relación entre grupo y equipo, y por eso la pregunta ¿es lo mismo grupo que equipo? No, si bien no es lo mismo, ¿por qué muchas veces hablamos de grupo y menos a veces de equipo? Bueno, tiene que ver con una construcción histórica. Muchos de los conceptos que hoy se usan para tratar de entender en qué consiste un equipo provienen del campo de lo que podríamos denominar grupalismo. O sea, los primeros marcos teóricos que se elaboraron fueron sobre grupo. ¿Qué quiere decir marcos teóricos que se elaboraron sobre grupo? Lo que quiero decir con esto es que yo diferencio, siempre pido disculpas si repito algo, yo diferencio entre algo que es un objeto de existencia y lo que es un objeto de conocimiento. Los grupos existen desde que la humanidad es humanidad, pero como objeto de conocimiento, poco tiempo. Siglo pasado, principio del siglo pasado, etcétera, empezaron a ser objeto de conocimiento, sobre ellos se empezó a escribir. Más todavía, la primera vez que apareció el término grupo proviene del italiano gruppo di famiglia, que tenía que ver con el ámbito de lo artístico, cuando empezaron en la época del medioevo a pintar los grupos de familia, gruppo. De ahí proviene un poco. Y por el otro lado, lo interesante es que las actuales conceptualizaciones sobre equipo, montadas obviamente sobre lo que tiene que ver con grupo, empezaron a, no como objeto de existencia, como objeto de conocimiento, a estudiarse cada vez más, no desde el campo educativo, desde el campo empresarial. Pero nosotros trabajamos en educación. Y una de las cosas que los educadores sabemos es tomar de cualquier campo lo que nos sirva a nosotros para entender lo que pasa en la escuela.
vendrá del campo de la arquitectura, del campo de donde ustedes quieran, vendrá del campo de las industrias, vendrá del campo de las empresas, vendrá del campo de la antropología, de la arqueología, nos sirve para entender lo que pasa en el ámbito educativo, bienvenido sea. No por eso nos transformamos ni en esto, ni en eso, ni en eso. Tomamos las ideas que nos importan. Entonces vamos a tomar del campo empresarial todas aquellas de ideas que nos importan para entender el fenómeno educativo, porque nos ayudan a repensar y a comprender. Entonces, mucho tiene que ver con el campo de lo que hablaba de grupo y mucho es hoy en día. Y sobre eso nosotros en la escuela, en el ámbito educativo, fuimos construyendo nuestras propias concepciones. Bienvenidas sean. Y nos encontramos entonces con que la primera de las preguntas es algo que no podría denominar, bueno, ¿cuándo pasa algo a ser un grupo? Vuelvo a repetir, por ahora mezclen cuando sea necesario grupo y equipo, me da exactamente lo mismo. Pero fundamentalmente, una de las cosas que se hablaron fue cuando un conjunto de personas se transforma en un grupo. Algunos de los que escribieron sobre esto, alguien muy interesante era Jean-Paul Sartre, que escribió sobre este tema de la serie. Y plantea constantemente esto, dice, serie es un conjunto de personas que podríamos llamar intercambiables. Necesito mostrarles el dibujito que viene porque ese me da para todo. Fíjense ustedes, ¿no les ha pasado alguna vez esta sensación de que cuando uno está en la cola, especialmente para entrar al banco para comprar algo, ¿está bien? Entonces está el de acá que está esperando mirando el reloj, la de acá que está furiosa no sabiendo dónde estar, la de acá que pide ayuda al cielo porque el nene está insoportable, este de acá que no sabe si comerse un chocolate o morirse y la otra que se quiere suicidar. O sea, la pregunta es esta señora que se quiere suicidar por la cola que está ahí atrás, ¿le importa mucho las características de personalidad de esta? Lo único que dice, lo único que dice delante mío hay 1, 2, 3 y 4. O sea, son intercambiables, no interesa quiénes son los que están. Hay 4 delante mío, con ganas de reventar. No, reventar a alguno no, pero qué bueno sería que la señora esta se canse y se vaya con el nene, hay uno menos. Entonces lo que me interesa que puedan entender es serie, es un conglomerado, un conjunto de personas, entre comillas, intercambiables. Serie es cualquier cola que ustedes conocen. ¿Viste cuando uno va con auto y quiere ponerse delante de un peaje? No va a elegir donde haya gente que conoce, porque hay como 20. En cambio va a elegir donde no hay nadie que conoce, pero hay solo 2. O sea, eso se llama serie. En cambio, en un grupo, las personas no son intercambiables. Y uno de los ejemplos que a veces uso, puse el de la película Máxima Velocidad, tiene que ver con la generación. Ustedes pueden elegir cualquier otra, pero además la característica para ver una película donde esto se vea es que tiene que tener una condición, me di cuenta, tiene que ser en un medio de transporte. En un medio de transporte terrestre, acuífero, en el aire o lo que quieran, pero generalmente tienen que estar todos. Si quieren ustedes en un ascensor también da lo mismo, al fin y al cabo transporta. Pero la cuestión está que están ahí y la película Máxima Velocidad eran un conjunto de pasajeros que cada uno estaba en la suya. Hasta que de repente hubo una situación extrema, bomba. Y ahí, a partir de esa situación de pánico, empezaron a darse características de grupo, empezaron a pasar de serie o conjunto a grupo. Pueden tomar el ejemplo que ustedes quieran. Una llamaba Infierno en la Torre. Yo digo siempre las películas, porque si no les falta a las películas, si no tienen esto, las que son de acción, etcétera, generalmente les pasa lo mismo. Pero se me junta eso con esta idea. Y esto es lo que me interesa que podamos tener en claro. El pasaje a grupo, y acá viene, al tomar conciencia de un interés en común, se transforma paulatinamente en un interés común, que es escapar de la bomba, suponete. Porque antes lo que teníamos era, tomamos todos el 15 porque nos lleva cerca de casa. Lo único que teníamos compartido con el otro es que queremos cada uno llegar a su casa. Pero aparece una bomba o lo que vos quieras y ya digo, no puedo solo. Empiezo a darme cuenta que acá lo que queremos es algo que me lleva a mirar lo que pasa con el otro. Interés en común. Usuarios del transporte van a casa o trabajo, no necesitan del otro. Nos pasa todos los días. Interés común al registrar que la interdependencia es necesaria para resolver la situación. Y empiezan a aparecer
lo que podemos denominar los roles. Está el que lidera, el que tiene miedo, el que empuja, el que viene con ideas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora la situación nos unifica. Llegar a mi casa, cuanto más vacío este colectivo, mejor todavía. Y a veces ni miro al otro, me pongo con el celular o con la tablet o con el diario o con el libro o miro por el aire, pues lo único que quiero es llegar cuanto antes a casa y ojalá que haya poca gente para que se bajen pronto. En cambio, cuando empieza a darse esa situación, nos unifica el tener que resolver algo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece sumamente interesante considerar lo que les decía antes. Una vez entendido esta idea de cuándo algo es serie, cuándo algo es grupo, lo que vamos a tratar de ir viendo ahora es si en la escuela, y hablando de los directivos, yo hablo de grupo o hablo de equipo. Y es ahí donde necesitamos hacer una diferencia, que es la siguiente. En realidad, cuando yo hablo de grupo, los característicos grupos son el grupo de familia y el grupo de amigos. La pregunta es la siguiente. El objetivo, además que se va construyendo conjuntamente, es el producir y mantener vínculos de familia, vínculos de amistad. Esa es la razón. Yo a veces digo, o tomo a alguien de grupo y digo, bueno, cuando vos te enganchaste con algo, empezaste con tu novia, con tu novio, primero eran conocidos. A medida que el vínculo fue cambiando, pasaron a ser, en vez de conocidos, amigos. Después, ¿se acuerdan de esa categoría que llamaba amigobios? Cuando los vínculos se fueron incrementando, pasaron a ser prometidos. Estoy inventando y nadie tiene prometido. Cuando los vínculos fueron modificándose, pasaron a ser pareja, casada o no, no me interesa. Luego de eso, cuando fueron cambiando los vínculos, pasaron quizás a ser viudos, divorciados o asesinos el uno del otro. No sé, elijan el que quiera. Pero lo que sí, es una barbaridad lo que dije, no te preocupes. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. La razón, el objetivo, primero, es los vínculos. O sea, uno tiene amigos para establecer como objetivo los vínculos. Hasta tal punto que muchas veces yo pregunto, ay, los que siguen siendo amigos del jardín, de la primaria y la secundaria, es porque lograron mantener el vínculo. Ese es el interés que tienen. Ese vínculo, el vínculo es la razón de la existencia. A mí me encanta, no solamente de amigos que se reúnen de primaria a secundaria, viste cuando te encontrás con alguien y todavía no está en pareja y está por conocer a una chica o a un muchacho o lo que vos quieras, y entonces dice, pero no sé cómo me voy a llevar con mi suegro, etcétera, etcétera. Entonces el amigo te trata de convencer y te dice, no, porque vos igual te vas a casar con él o ella, no con la familia. Mentira, te casás con toda la familia, porque si los vínculos no son mínimamente buenos, termina arruinando la pareja. O sea, lo que quiero decir, los vínculos son la razón de la existencia, más todavía. Si ustedes se ponen a pensar, los que se han casado en los últimos 5, 10 años, qué sé yo, hicieron fiesta de casamiento, les causaba menos problemas decidir el lugar, decidir quién era el DJ, o las postas, etcétera. ¿Saben qué fue el mayor problema que tenían? ¿A quién sientan con quién? No importa cuán rica sea la comida, los vínculos pueden arruinar cualquier tipo de reunión. Entonces, dicho en broma, no, grupo de familia, grupo de amigos, les pido que presten atención a esto. Objetivo esencial, producción y mantenimiento de vínculos. Esto es lo que me va a dar la diferencia con equipos. Recuérdenlo y si no vuelvan para atrás después. ¿Cuáles son las actividades que se hacen? Las actividades que se hacen en los grupos de familia, grupos de amigos, son los medios que permiten mantener y afianzar esos vínculos. Nos reunimos una vez por semana, nos vemos tal día, nos vemos tal otro, para las fiestas o no, etcétera. Es más un lugar de encuentro de familia y de amigos que lo que tiene que ver con la razón de la actividad. La actividad es el medio, no es un fin. La actividad es el medio para afianzar los vínculos. Las interacciones, bueno, ya creo que es obvio lo que voy a decir, tienen un fuerte tono afectivo. Simpatías y antipatías que pueden definir
la composición de un grupo. O sea, cuando se separa una pareja, una de las cuestiones más difíciles a veces no es con quién se queda con el jarrón de tal o con los cubiertos de tal, sino quién se queda con los amigos de quién. Entonces pueden llegar discusiones de, estos eran amigos míos de antes, bueno, pero ahora son amigos míos. O sea que no es broma lo que estoy diciendo, estoy tratando de caracterizar grupos de familia, grupos de amigos, necesito que entiendan esto. El objetivo pasa por el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de vínculos. Es lo que marca la razón de la existencia. Y ahí podemos seguir entonces, chao paje. Podemos entender, fíjense ustedes, dónde radica la diferencia con los equipos, que son equipos de trabajo. Equipos de trabajo porque tienen una meta o actividad a resolver. Ojo que equipo de trabajo no es solamente el equipo de trabajo en una escuela, un equipo, ya les dije antes, que está trabajando en un equipo de fútbol o de cualquier deporte, también es trabajo, en el sentido de actividad. Miren esto, en un equipo de trabajo, cualquiera que sea, el objetivo está claro, es específico. Existe previamente a la formación del equipo, porque el equipo se forma para alcanzar esos objetivos. Por lo tanto, una persona puede llevarse maravillosamente bien con otra, pero para esa actividad no es la más adecuada. Entonces, el objetivo está previo a la formación del equipo. Después, obviamente, si es un equipo de trabajo, el objetivo tiene que poder ser verificable y evaluable para ver si se consiguieron las metas que se pretendieron. Por lo tanto, tengo que tener indicadores. En los equipos de trabajo, por supuesto que hay vínculos, llámenlo interrelación, pero son vínculos. Lo único que interesa tener en cuenta es que los vínculos o la interrelación está al servicio de y condicionada por los objetivos y metas. O sea, fíjense, como comparándolo con el anterior, acá le cambiamos el lugar. El objetivo y la meta está acá. Los vínculos son los que habilitan o permiten alcanzar ese objetivo o meta, pero no son el objetivo. Y los miembros, muy difícil, muchas veces, tienen que aceptar el proceso de convertirse en equipo. ¿Qué quiere decir? Nosotros a veces decimos, ¿esto es o no es un equipo? Un equipo va siendo. O sea, un equipo es algo que se va construyendo, que tiene vida propia, que tiene idas y vueltas. ¿Qué quiero decir con esto? A veces lo denomino equipando. ¿De dónde sale esto? O equipejo, el que más les gusta. ¿De dónde sale eso? Porque cuando uno estudiaba la teoría de la Gestalt, hablaba de la Gestalt, la estructura. Después otros estudiosos dijeron que eso era algo estático. Cuando uno habla de la estructura o de la Gestalt, es algo que está en constante crecimiento o movimiento, y cambiaron el término, en vez de Gestalt por Gestaltung. O sea, en lugar de ser una estructura, es un estructurando. Palabra inventada, pero quiero que entiendan la idea, y es muy importante. Este proceso de convertirse en equipo, en algún momento lo llamé un equipando, porque no es porque sí y por decreto, es algo que se va construyendo y que tiene su propia vida. Y si no lo llamé, viste, en vez de, ¿se acuerdan del renacuajo? Suena horrible, pero eran las etapas por las cuales se llegaba a ser rana. Bueno, entonces decía un equipando o un equipejo. No importa, lo que interesa es que salgamos de la idea de que es o no es equipo y la cambiemos por algo que va siendo equipo. Y esto me ayuda a que pensemos, cuando uno habla de proyectos de mejora, uno de los proyectos de mejora tiene que ver con cómo mejoramos el modo en que somos equipo, porque no es estático, está en movimiento. Y por el otro lado, otro de los puntos que me interesaba también compartir con ustedes, bueno, uno acude a veces a títulos de libros, de películas, de canciones, que reflejan una idea. Y en este caso es en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. El trabajo en equipo no es la suma de los trabajos individuales. Esto es muy importante, sino que es la complementariedad. La pregunta es ¿por qué? Porque necesito que entiendan que si bien necesito del aporte del otro, se complementan. Y entonces uno puede jugar con la palabra complementario. Complementariedad
Como contrario sería el de suplementariedad. Ustedes pueden decir, uy, para un momento que me mareé. Bueno, suplementariedad es en vez de. ¿Vieron cuando uno habla de un docente suplente? Es en vez de. Nosotros cuando hablamos de la complementariedad no implica en vez de, sino junto con. No es hacer al correte que lo hago yo. ¿Viste cuando uno le pide, dice, anda y ayuda a tu compañero, y entonces le dice, correte que lo hago yo? No es suplementariedad. Es complementariedad. Vamos juntos todavía. Es entender de qué manera se puede trabajar con el otro. Y entonces viene algo que me parece que sintetiza esta idea. Yo a veces lo llamo, es pasar del grupo suma de más lo tuyo, más lo tuyo, más lo tuyo, más lo tuyo, al grupo potencia. ¿Qué es grupo potencia? Porque mis saberes potencian los tuyos, mi duda potencian los tuyos, tus no saberes potencian los míos. O si estamos constantemente, es difícil de pensar que el no saber potencie lo mío. Y sí, porque al tratar de dar una respuesta me llevo a replantear también mis modos de pensar. A mí me sucedía, y a veces lo pregunto, si vos recordás en la época de profesorado, ¿con quién preferías estudiar? ¿Con grupos que supiesen más que vos o con grupos que supiesen menos que vos? A mí me sucedía que yo prefería trabajar con grupos que supiesen menos que yo. No me di cuenta, a posteriori me di cuenta. No tenía que ver con soberbia, tenía que ver con otra cosa. Cuando yo tenía que explicarle un tema a un compañero, ese era un tema que no me lo olvidaba nunca. O sea, porque tenía una actitud más activa y donde la mirada del otro me provocaba desde otro lugar, me potencia. Por eso no es suma. Cuando uno habla de equipo, esto también tiene que ver con el concepto de sinergia. La producción de uno incrementa la producción del otro que la incrementa. No es simplemente suma, potencia es. Y siguiendo con estas ideas, lo que tenemos es, en la calle, codo a codo somos mucho más que dos, porque al disparar la idea del otro, o sea, la duda de alguien, me potencia a mí, me lleva a reflexionar. Que alguien me diga, explícamelo mejor porque no entendí lo que querés decir, me hace a mí, me hace a mí cuestionar, pero ¿cómo? Yo pensé que estaba totalmente claro lo que yo decía. No estoy logrando expresar quizás mis ideas con claridad. Me planteo a veces no la idea, sino el modo como lo estoy transmitiendo. Entonces, esto a mí me interesa que quede claro. No es el mejor equipo cuando uno lo forma con las mentes más preclaras, con las mentes más soberbias, sino aquellos que se complementan. Por eso a veces cuando alguien dice, sí, yo tengo todo un equipo de docentes, un grupo de docentes, donde todos tienen una experiencia bárbara, me parece sensacional. Y ahora viene un docente nuevo que no tiene ninguna experiencia. No te imaginas qué fantástico que es eso. Si los vínculos ayudan, las dudas de ese docente no llevan solamente al otro a que conteste lo que ya sabe, sino que lo llevan a ver si lo que él cree que lo tiene seguro es válido al día de hoy. No por tirarlo. Es casi imposible, por el otro lado, en esto que somos mucho más que dos, es casi imposible reconocer la parte de cada uno. Ya sé que el dibujo es un poco tonto a veces, pero cuando se montaron todos los barriles en un camión, es imposible decir este yo, este yo, este yo. La parte, pero se sabe que sin esa parte, o sea, si me falta una porque se me quedó paseando en el camino, no se alcanzó la meta. O sea, no puedo reconocer. Cada vez que escribo con otros colegas, ya no puedo saber. No tengo idea qué renglón dije yo, qué palabra dije yo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que sin mi aporte no se podría haber escrito. Esto es lo que todos los miembros de un equipo necesitan. Quizás no reconocer la parte exacta de lo que dijo o hizo, pero saber que sin su aporte no se habría llegado a la misma meta. Otra quizás, pero no a la misma que se había pretendido. Por el otro lado, puedo también preguntarme por otra cuestión que se refiere a algo que podríamos denominar los equipos en acción. O sea, los equipos en acción. ¿Qué es lo que veo cuando veo que un equipo está actuando?
Y acá pasa algo interesante, que uno lo puede analizar desde este lugar, por ejemplo, del cual estoy yo, que me resultó muy interesante cuando leí, ya ni me acuerdo dónde, muchas de estas cosas, que dije, esto me parece que ayuda a poder ver qué es lo que sucede. Y me encontré con que pasan 5 cosas. Si ustedes quieren lo pueden llamar criterios, si ustedes lo pueden llamar variables que inciden, que les permiten ver qué es lo que se puede mejorar en un equipo en acción. Son estos 5 aspectos que luego los voy a tomar, por eso les puse número acá. Uno, conocen las normas que los rigen y pueden cuestionarlos. Ahora lo digo los 5 títulos. Pueden escuchar lo que le pasa al otro. Pueden expresar lo que les pasa a ellos mismos. Valoran al otro y reconocen su contribución. Se valoran a sí mismos y reconocen su propia contribución. Aunque les parezca mentira, este es tan dañino y tan complejo como este. Pues siempre creemos que pasa por el otro lado. No. A veces pasa por lo de uno también. Entonces lo tenemos que analizar con la misma fuerza y con la misma importancia. ¿Y qué me encuentro? Cuando hablamos de las normas, primero y fundamental, las normas van de macro a micro. ¿Qué quiere decir? Tenemos normas más generales establecidas a nivel de normativas, hasta políticas de sociedad, etcétera, hasta las normas elaboradas por cada institución, hasta las normas de convivencia de cada uno de los grupos o equipos. O sea, que la idea de normas abarca de lo macro a lo micro todo. ¿Y qué sucede con las normas? Primero, nos imaginamos que estamos en un equipo. Ustedes que están escuchándome pueden estar solos o en un equipo, grupo. Usen el término que quieran. Lo primero que uno tiene que hacer es conocerlas. Si yo no conozco las normas, mal puedo ponerlas en tela de juicio, mal puedo cuestionarlas. Por eso díganlo de otra manera, cámbienlo al revés. Para poder cuestionarlas tengo que conocerlas. Perfecto. Y estamos hablando, vuelvo a insistir, de normas que hacen a políticas educativas, que si no las conozco mal puedo cuestionarlos, hasta normas que rigen el funcionamiento. Nos reunimos tales días, le toca hablar primero a las que ustedes quieran, insistí, de general a particular, de macro a micro. Pero se pueden cuestionar, pero para cuestionar hay que conocer. Reproche que se escucha muchas veces. ¿Cómo cuestionar lo que ni siquiera sabes de qué se trata? Es así. Otra, las normas se relacionan con qué? Con el tener que y el no tener que. O el se debe, pero no me gusta la palabra se debe, porque estamos hablando de funcionar. Se tiene que llegar a horario, no tanto se debe a nivel de imperativo, sino se tiene, porque si no llegan todos no se puede trabajar. Entonces por eso no puse se debe, sino se tiene. La otra, las normas que existen, ¿para qué sirven en un equipo? Porque permiten la convivencia. Hay normas que se dan, digámosle, con palabras orales o escritas, y hay otras que, aunque no estén puestas en palabras, son lo que llamamos de alguna manera los acuerdos implícitos. ¿Viste cuando se va? Yo siempre digo que cuando me olvido una palabra, estoy en la etapa del cisne, de laguna en laguna. Así que me permito, no voy a volver a grabar. Pero fundamentalmente, ¿qué quiere decir esto? Están implícitas, no las tuve que escribir en ninguna parte, nos entendimos, se sabe. A menudo, por eso les digo, todos a menudo vivimos según normas de las que ni siquiera somos conscientes. ¿Cuál es el problema de esto? Esto existe. El problema radica que las normas de las cuales no somos conscientes no las puedo cuestionar. Entonces, son unas y otras normas, pero las que no soy consciente, creo que es como quien dice ley de vida, y no, son normas construidas socialmente que por lo tanto sería bueno a veces explicitarlas. ¿Quién dijo que se esperan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Está como medio establecido, entonces uno ya no sabe ni qué hacer. Pero esas existen también. Otra de las cosas que tienen que ver con las normas es, está bien, ya tengo mi equipo, insisto, llámelo grupo, equipo. En este caso, una vez que entendimos la diferencia, no me quedo enganchada con la palabra. Las primeras normas que se suelen establecer y conocer
tiene que ver, fíjense ustedes, con las tareas, las necesidades de cada uno. Las necesidades de cada uno en referencia a la marcha institucional en este caso, ¿está claro? O sea, la necesidad no es una cuestión de yo quiero, sino para poder realizar la actividad institucional necesito que tales y tales cosas. La otra, las disposiciones institucionales. Estoy hablando de las normas. Y por el otro lado, muy importante, ¿de qué sirve establecer normas si no establecemos al mismo tiempo qué se va a hacer cuando estas normas son ignoradas, cuando estas normas son salteadas, son trampeadas? Por eso la forma de actuar ante desviaciones de las regulaciones. Porque si no, cualquier cosa es verdura, hablando en buen castellano. Hay una norma que dice que se tiene que venir tales días a tales horas, etcétera, etcétera. Si no se hace algo con la desviación, entonces es en buen castellano un viva la pepa. Si todos quedamos en leer, entonces, bueno, acá lo leo porque igual no importa, no, para la mano. Las regulaciones tienen que incluir también dentro de ellos qué se va a hacer cuando se den estas desviaciones ante esas regulaciones que se definieron. Por eso es lo primero que se establece. La otra pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos las normas? Si podemos vivir, todos nos llevamos bien, nos conocemos hace cuánto tiempo, etcétera, etcétera. No, no, no. Por eso dije normas, no dije leyes, no dije edictos, normas. Normas que las llamamos también normas de convivencia o las llamamos normas de cortesía. O sea, son aquellas que aunque no tengan un escrito, ni una condena a la cárcel, ni nada, tienen que esto. Facilitan la supervivencia del equipo. Primera, no hay duda alguna. Ustedes saben que tener en claro esto ayuda a explicar también cuando uno trabaja desde el rol directivo por qué necesitamos las normas. Porque me vienen de arriba. No. Las necesito porque si no el equipo no puede sobrevivir. Las necesito porque me ayudan a saber a qué atenerme cuando estoy en relación con otro. O sea, predecir de algún modo el comportamiento de sus miembros. Obviamente, a reglas más claras, menor incidencia de problemas interpersonales. Esto no significa que me guste todo lo que hace el otro, pero hay una norma que dice que hay que esperar el turno, suponete. Entonces, no empezamos a interrumpirnos, a hablar uno arriba del otro, porque hay una norma que dice cada uno habla 10 minutos, 15 minutos, etcétera, etcétera. No importa, son normas que rigen la convivencia. Y por lo tanto, las normas son importantes porque de algún modo permiten que uno vea claramente cómo se expresa o se identifica un grupo. Sé dónde estoy parado, sé dónde estoy, no estoy en cualquier lado. Por el otro lado, voy al número 2. Recuerdan que les había dicho 5. Uno, el papel de las normas, escuchar al otro, escucharme a mí mismo, valorar al otro y valorarme a mí. Las recuerdo para que no queden en el aire. Escuchar al otro. Puedo decirles 1000 cosas de lo que significa escuchar, relación con oír, etcétera, etcétera. Escuchar de verdad. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que hemos aprendido es que escuchar al otro se puede escuchar a través de qué? De lo que dice, no hay ninguna duda, oído, a través de lo que dice, pero también el cuerpo inclinado hacia adelante, cuerpo despatarrado mientras vos hablás, el cuerpo dice. O sea, yo tengo que poder escuchar lo que está diciendo y desde ese punto de vista también me encuentro con los sonidos. Sonidos, ruidos en la comunicación, sonidos, tono de volumen. Estoy hablando así con lo cual no me escucha nada absolutamente. O sea, el sonido es tan importante. El sonido de lo que digo, el sonido de mi propio cuerpo, las palabras que digo, los gestos, el cuerpo emite mensajes constantemente. Entonces les pido que escuchar al otro tiene que ver con todo esto. Y una de las cosas interesantes en un grupo, en un equipo, es que puede llegar a suceder que existen discrepancias entre estos niveles. Una cosa es lo que digo y otra cosa es cómo lo digo. ¿Se entiende? Retomando lo anterior. Entonces, cuando yo digo una cosa y mi cuerpo está diciendo otra, o sea, ¿cuánto que me interesa lo que estás diciendo? Bueno, creo que más ejemplos que ese no necesito.
yo no los puedo ver a ustedes ahora, así que no sé cómo están, pero fundamentalmente puede generar lo que se llaman mensajes dobles. Entonces el otro no sabe a cuál prestarle atención. A ese cuerpo que dice una cosa o esas palabras. Palabras, me encanta. Decirle querida a alguien es precioso. Decirle queridita. Está diciendo otra cosa. Entonces, escuchar al otro es tratar de entender qué es lo que me está queriendo decir cuando me dice lo que me dice y de la manera en que me lo está diciendo. Entonces, ¿qué puede suceder? Quedarme con las palabras e ignorar. Me dijo queridita, ¿viste? Ignoro el tono, ignoro el cuerpo, etcétera, etcétera. La otra, me quedo con no las palabras, sino el cómo. Ignoro las palabras y me quedo con eso. O la otra de las cosas es ignorar directamente al otro, cambiar de tema y listo. O sea, hay muchísimas cosas que que pueden llegar a suceder, que pueden facilitar o perturbar esa escucha al otro, esa escuchar al otro. Entonces, por lo tanto, así como hablábamos de las normas, la necesidad de las normas, en el escuchar al otro, ¿qué se necesita? Tener en claro. En un equipo, no digo con alguien que no conozco, en un equipo que intenta trabajar juntos, que intenta llegar a metas, que intenta llegar a objetivos claros y definidos, lo que más conviene es una comunicación. Pero fíjense ustedes, sincera, ser honestos, directa y unívoca, o sea, ¿qué quiere decir? No usando un doble mensaje. No mi cuerpo dice una cosa y la palabra la otra. Directa en el sentido de decir lo que pensás. La cuestión es esta. Elimino contenido que tienen que ver con agresiones y con agresividades, con ataques, con relaciones de poder, etcétera, etcétera. Por eso usamos la palabra sincera, directa, no le des tantas vueltas. Unívoca, no contradigas con tu cuerpo lo que dicen tus palabras. ¿Qué genera? Genera en el clima confianza, seguridad y respeto. Escuchar al otro, no solamente de lo que yo quiero oír, sino de lo que el otro me quiere decir. Entonces, fíjense ustedes la enorme enseguida, después voy a volver al tema de la comunicación. La importancia que tiene esto de escuchar al otro de verdad. Por el otro lado, el tercero de los que tenemos es expresar lo que pasa. Lo que me pasa a mí. Hablaba de escuchar al otro, lo que le pasa al otro. Y ahora podré expresar lo que me pasa a mí. Y fíjense ustedes que pasa una cuestión que es lo siguiente. Si yo no puedo en un equipo expresar lo que me pasa, sin agresiones, pero no puedo decir, no puedo hablar de lo que me pasa a mí, de lo que estoy sintiendo, pero no hora terapéutica, de lo que estoy pensando, si lo quieres decir, y lo que opino, etcétera, etcétera, ese desconocimiento que yo creo que los demás tienen acerca de mis pensamientos, me da la sensación de que estoy encostado. Están hablando en un idioma que no tiene que ver con el mío. No soy escuchado. No es que no soy escuchado, yo no hablo, yo no expreso de alguna manera lo que yo pienso. Entonces, ¿qué pretendo? ¿Que los demás lo adivinen? Entonces, expresar lo que me pasa, vuelvo a repetir, la palabra lo que le pasa. Es, ay, hoy me siento muy mal porque siento que me estás halagando con esa... No, no, no. Lo que me pasa es no solamente a nivel de los afectos, sino de pensamiento o de acciones, o poder decir, no lo entiendo, no estoy de acuerdo con esto, yo pienso de otra manera. Está claro que les pido que amplíen la idea de lo que le pasa. Genera una tensión tremenda en cualquier relación. ¿Por qué digo en cualquier relación? Porque no estoy hablando solamente en la relación en la escuela. A uno le ha pasado también cuando uno está formando una pareja y después de algún tiempo dice, ¿qué es lo que pasa? No siento que cuando le trato de hablar no me escucha, que no le puedo decir lo que yo pienso, lo que estoy de acuerdo o no de acuerdo, andamos mal. Por eso hablamos de que la parte comunicativa es esencial, por eso voy a volver sobre ella. En cambio, si puedo expresar en forma, vuelvo a repetir, directa. La palabra directa no está usando el término agresión. Directa es que no tengo que darle vueltas. Que lo puedo decir con tranquilidad, con tantas palabras, pero ir al punto de lo que quiero decir. Si siento que en este grupo o equipo no puedo, no va a andar. Si se puede expresar en forma directa la información, tanto positiva como negativa, tranquilos y bien, directo, al punto, se potencia y se desarrolla una relación sólida. ¿No les ha pasado a ustedes también
que formando parte de un equipo no estás pretendiendo que todos los miembros del equipo piensen igual que vos, sino que a veces lo que pretendés es que si no estás de acuerdo que te lo diga directamente, no con agresión. Recuerden, directamente no significa agresivamente. Y no estar constantemente, estará de acuerdo, no estará de acuerdo, estará bien, se lo tomará mal, porque te deja una sensación de que así no se puede trabajar, no se puede establecer un buen vínculo, una buena relación de trabajo. Prefiero que me lo diga directo y que lo discutamos. Son construcciones. Recuerdan que dije, un equipo se va construyendo. Esto no va desde el primer día. No es una cuestión de piel, me llevo o no me llevo. Es más, es un trabajo. Es un trabajo, no hay vuelta que darle. Vamos a la cuarta. La cuarta, respetar al otro. Ya sé que en otro momento dije que respetar tenía que ver mucho con el tema de cuidar. Pero yo no eliminé la palabra respetar. Dije las connotaciones que puede llegar a tener. En este caso, la que me va es respetar al otro, porque estoy hablando de respetar al otro en el sentido de considerar al otro. Considerar al otro. ¿Qué significa? Valorar. Valorar al otro y reconocer su contribución. Por favor, acá dice estar de acuerdo. No, no dice. Otra equivocación que a veces tenemos, creer que valorar al otro se valora solamente aquel con el cual acuerdo. No, reconocer la contribución de aquel que piensa igual que yo. No, no, no y no. Respetar al otro es valorar que, con qué atención me escuchaste hasta para discutirme. Valoro eso. Porque hay otro que me dice, bárbaro, y vos sabés que no te escuchó nada de lo que dijiste. Entonces, valorar al otro y reconocer su contribución no es sinónimo a acordar. Es eso, es lo que dice acá. Y dice, cuanto más se construye con los otros o con él los demás, más se los puede conocer. Sé cuál es su pensamiento, sé por dónde va, etcétera, etcétera. O sea, es trabajar junto con el otro, es una construcción, es un esfuerzo. Respetar al otro. Cuanto más se conoce a los demás, más se estrechan los lazos que los unen. Aunque les parezca mentira, cuanto más se conoce a los demás, uno puede tener buenos lazos con gente que no siempre opina igual que usted. Pero lo pusimos sobre la mesa. Y hasta más todavía. Ahora vuelvo a la familia. ¿En cuántas familias hay temas tabúes? Hay temas que no se tocan porque como lo que interesa son los vínculos, entonces yo conozco que, conociendo la familia, por ejemplo, en algunas familias hay dos temas siempre que son tabúes cuando la familia es numerosa y uno sabe que los conoce a todos, que son política y fútbol. Entonces muchas veces para mantener bien los vínculos uno dice de eso no se habla. Dije en los grupos de familia y de amigos. Acá estoy diciendo yo estoy unida con el otro por una cuestión de trabajo, que en este caso es un trabajo educativo. Cuanto más conozco al otro y sé, bueno, en esto no acordamos, sobre las concepciones de alfabetización no acordamos, pero como está explicitado, está claro que vos tenés una postura y yo tengo otra. Esto no implica que no podamos trabajar juntos. Entonces decidimos de qué manera, cómo lo hacemos, etcétera. No nos distancia. Lo que conocemos no nos distancia, estoy hablando desde lo educativo, sino que se estrechan los lazos para algunas tareas y en otras, vuelvo a repetir, no las discuto. Y yo quizás necesite aclarar algo. Hay algunas cosas que conozco de los demás que pueden perturbar totalmente los lazos que tengo y que pueden perturbar completamente. O sea, y en general me pasa por las variables ético-ideológicas. O sea, cuando con alguien no estoy de acuerdo de lo ético-ideológico, me va a ser muy difícil trabajar con él. Después que tengamos distintas posturas sobre alfabetización inicial o distintas posturas sobre la enseñanza de la matemática o distintas posturas sobre qué deportes enseñar, etcétera, puedo discutir, pero la variable ideológica y ética es algo que a mí me puede. En ese sentido, no sé si conocer totalmente a los demás me estrecha los lazos. Así que tómenlo como idea general y después pónganle todas las excepciones que ustedes quieran. Si no, no sería honesta conmigo misma en el sentido de decir que puedo trabajar con todos. No, no puedo trabajar con todos. Con algunos ni verlos quiero. Después les cuento. No lo voy a contar, lo digo nada más. Entonces, por el otro lado decimos, respetar al otro, respetar. Es en serio lo que digo, ¿eh? Cuando alguien me preguntaba, ¿poder respetar a muchos? Sí,
puedo respetar a muchos. Lo máximo que les pido es que no sean panqueques, que no se den vuelta ante cada situación de acuerdo a lo que les conviene. Eso no puedo respetarlo, yo por lo menos. Es poner fin al aislamiento y a la alienación, salir de uno mismo entre los miembros del grupo. O sea, yo soy yo, no tengo por qué ser otro dentro del grupo. O sea, necesito que sea aceptada como soy y yo aceptar los demás como son. Y tratar de trabajar lo mejor posible. Vuelvo a repetirles. Insisto en esto. ¿Por qué hablamos de equipo? Porque vos no siempre elegís a los que forman parte de tu equipo de trabajo. Entonces, como no tenés que ser amigos, tenés que encontrar la manera de poder trabajar juntos. Acá había algunos pequeños tips o ayudas a tener en cuenta para poder trabajar en un equipo. No dije que sean fáciles, sino dije que yo los logre siempre. Otra, respetarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Respetarse a sí mismo. Yo le decía que a algunas parecía que no. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que respetar al otro, pero ¿qué quiere decir respetarme a mí mismo? Bueno, mi experiencia me demostró que muchas veces en un equipo, por la intensidad del deseo de pertenecer, hace que si uno sabe más de un tema, se calle la boca para que no lo traten de soberbio, ratón de biblioteca, etc. Y me ha sucedido alguna vez decirle, mira, si vos no decís lo que vos sabés, en el fondo estás siendo egoísta porque no permitís que los demás puedan usufructuar tus aportes y tus saberes. O sea, si uno se pone a pensar, uno diría, bueno, es más difícil respetar al otro. No. Muchas veces es más difícil respetarse a sí mismo en el sentido de yo valgo y lo que yo digo puede aportar. No lo retengo por temor a que me vean ahí que se hace la loca o la soberbia, etc. Se valoran entonces, valorarse a sí mismo y reconocer la contribución. Esto me vale para los que saben mucho y para los que no saben nada. El que hace esa pregunta, bueno, pero yo no entiendo de qué trata esto y tiene miedo de decirlo, no sabe el valor que tiene esa pregunta, porque esa pregunta del ingenuo, del inocente, del que recién empieza, es muchas veces la que los que más sabían necesitan para recapacitar sobre sus saberes. Cuanto más se valoran, más se atreven a cambiar y menos le van a exigir a los demás cambios que no son los pertinentes. Suena a versitos, pero de verdad que sí, estoy en un constante movimiento. Cuanto más confianza se tienen en sí mismos, insisto, no por soberbia, confianza en el sentido de creo que mis dudas pueden ayudar a que se aclaren. Además tengo derecho a tener dudas. Y en los demás sienten menos temor y pueden vincularse mejor. Esto tiene que ver con especialmente la asimetría en roles a veces, de un docente a un directivo, de un docente con mayor antigüedad, uno de menos antigüedad, de un docente de un nivel y el otro del otro nivel, de un docente de un área o de otro área. Entonces, sentir menos temor, no creer que porque perteneces a un área expresiva o artística importa menos tu contribución que si sos de matemática, física o historia, como antes se dividía. O sea, eso ayuda a la formación de un equipo. Y acá viene entonces, dibujito claro. Entender que cada uno es único. Para no tratar de entrar en el molde del otro, ni pretender que el otro entre en el de uno. O sea, la gran ventaja, formar un equipo con todos igualitos es lo más aburrido y, como se dice en castellano, peor que chuparse un clavo. O sea, lo que más enriquece es la diversidad en este sentido, pero una diversidad que se aprovecha, no que se sufre. Y la pregunta que uno podría hacerse, con lo cual vamos bien redondeando algunas de las cosas, es si podemos hablar, como ustedes ven, pongo grupos / equipos. A propósito, no, si bien en algún momento puedo hablar de grupo, en otros de equipo, lo dejo en manos de ustedes. Una vez que entendimos la diferencia en unos y otros, no se enganchen con la palabra nada más. ¿Y qué me encuentro? Primero, para poder hablar de la salud de un grupo o un equipo, una variable importante a tener en cuenta es la comunicación. ¿Por qué? Porque como vengo diciendo, yo no le adivino el pensamiento al otro, en todo caso me comunico con el otro por medio de las palabras, de los gestos, de la actitud, etcétera, etcétera. Y entonces, todo equipo ya de por sí implica comunicación y eso lleva a palabras tales: conversación, diálogo, controversia, discusión, negociación, todos ellos implican comunicación. Y ese proceso
comunicativo que me construye el equipo, y a veces lo destruye, es aquel mediante el cual se logran primero las acciones coordinadas, porque yo no le puedo adivinar el pensamiento al otro. Para coordinar, o como dice un colega mío, Hernán, es de alguna manera la sincronización, me encanta ese término, donde me sincronizo con el otro. Tengo que tener en cuenta que generar acciones coordinadas o sincronizadas, está claro, donde no es que todos hacemos lo mismo, pero existe una especie de ida y vuelta y de sentido construido mediante el equipo, el cual el equipo se le hace común la comunicación. Fíjense por qué está puesta esta palabra común, porque comunicación proviene de común, hacer común. Más todavía, yo uso a veces la definición, digo, la uso la definición, no dije que la hice yo. La comunicación es el proceso por el cual la institución se nos hace común a todos. Común viene de comunicación, de comunitas, etc. Lo común en un equipo, ¿qué es? Es lo que compartimos, lo que nos convoca. O sea, lo que nos hace común es, ¿para qué estamos acá? El para qué estamos acá no es simplemente un conjunto de personas reunidas alrededor de sillones. El para qué estamos acá. Eso es lo que nos hace común. Y no se logra si no es mediante una comunicación que tiene que ver con palabras, con gestos y con todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Existen lo que podríamos llamar mecanismos distorsionantes. ¿Por qué lo digo, los mecanismos distorsionantes? Porque tienen que saber que estos existen. Yo no le voy a dar remedios para resolverlos, pero un directivo tiene que tener, como quien dice, un termómetro, ¿viste? Para detectar, o ni siquiera digo diagnosticar, detectar por dónde está pasando, pero ¿qué tengo que mirar? Mecanismos distorsionantes, competencia, pero no competencia, sino directamente rivalidad. Descalificación, humillación y burla. Yo creo que con que diga las ideas alcanza. Discriminación, que en realidad en vez de discriminación sería segregación, o sea, dejar afuera al diferente, no diferenciar. Elitismo. Yo me recuerdo que una época, cuando teníamos en la ciudad elitismo que no tiene que ver con mayor o menor, sino como una diferenciación y marginación de los otros. En muchas instituciones se hablaba de los históricos. Algunos de ustedes cuando llega la palabra los históricos saben de qué estoy hablando, porque es un término. Nosotros somos los históricos, estableciendo ese grupo que en algunos casos se los veía como los históricos que no se los tenía en cuenta y otra cosa de los históricos como los que tenían la verdad. Y después venían los novatos, los nuevos, etcétera, etcétera. O sea que son mecanismos distorsionantes en cualquier grupo o equipo. La otra, mecanismo distorsionante, presencia de subgrupos antagónicos, en pugna. En primaria no saben lo que se hace en inicial. Los de inicial no les enseñan a los chicos lo que hay que saber. En la universidad, vos te diste cuenta cómo salen de la secundaria, ni siquiera saben leer. O sea, estamos hablando de mecanismos distorsionantes, no aquellos en los cuales puedo trabajar juntos para ver cómo los remedio, sino la idea es siempre la culpa la tiene el otro y yo soy mejor. Eso se llama antagónicos en pugna. Llevan a agresiones, a descargas de agresión. ¿Por qué digo descargas entre comillas? Porque en algunos casos puede ser descalificación, humillación, palabras, ignorar, etcétera, etcétera. La otra es estereotipia en los roles. Por ejemplo, tendencia a adjudicar roles fijos o colocar rótulos. Mecanismo distorsionante. Todos los dos, es así más o menos. Las docentes de jardín tienen que ser todas mujeres lindas, bonitas, rubias y jovencitas y muy sonrientes. Las de primaria tienen que ser mujeres serias, grandotas, gordas, serias. Y en la secundaria tienen que ser hombres y profesores. O sea, el nivel de imbecilidad de lo que acabo de decir, ustedes no saben durante cuántos años era como una etiqueta, había una estereotipia en esto que existía de una manera impresionante y que no ayudaba en nada a la formación de equipos, sino que eran realmente mecanismos distorsionantes. Ejemplos ahí a montones. Otro de ellos. Espérate, lo pasé muy rápido. ¿Listo? Ahora, ahí está, ahora quedó mejor. Con efecto tenía que venir. Mecanismo distorsionante. Autoritarismo. Conducta intimidatoria. ¿Quién te crees que sos vos para venir a cuestionarme a mí? Con este tono y con este hacer. Cuerpos también. Intentos de dominio de unos sobre otros. Cuando sepas tanto como yo, venía a discutirme, queridita o queridito.
O sea, hay todo tipo, y se dan en la comunicación, no está escrito en ningún libro. Dificultades para la comunicación, falta de escucha mutua. ¿Qué, dijiste algo? No, no te había escuchado, qué sé yo. Va. O sea, ejemplos los pueden poner ustedes también. Individualismo. El día que llegues a saber tanto como yo, podés hablar. Olvídate quién era el director acá. Y encima de eso, con un ojo que te mira así, son mecanismos distorsionantes de la comunicación. Intolerancia ante la diferencia y compulsión hacia al consenso. Así no se puede funcionar en la escuela, tenemos que estar todos de acuerdo. Así que o una de dos, o nos ponemos de acuerdo o cerramos la escuela. Para la mano. Si estamos hablando de atender a la diversidad, también hay que aceptar la divergencia y la discrepancia, que es la gran diferencia entre estar de acuerdo y llegar a un acuerdo. Y, por el otro lado, vamos a lo bueno. El que tienen todos ustedes. Mentira, el que aspiran a tener todos ustedes, yo también. El grupo equipo sano. Prevalece. Tomen en cuenta algunos de los verbos. Prevalece. Lo cual significa que a veces hay de los otros también. Un clima de solidaridad y cooperación. No hay sometimiento, sino respeto mutuo y aceptación. Se promueve y estimula la comunicación en el sentido positivo y el crecimiento personal de sus miembros. Ninguna institución va a poder crecer más allá de lo que permite el crecimiento de sus propios miembros. O sea, no es solamente que hago crecer a la escuela, sino que yo siento que estoy creciendo yo también. O sea, lo individual no anula lo institucional y lo institucional no puede anular lo individual. Encuentra posibilidad de confirmación y reconocimiento en todos sus miembros. ¿Qué quiere decir no hay zonas de exclusión? No todos hacemos lo mismo, no todos sabemos lo mismo, pero no quedamos afuera porque nos necesitamos. ¿Recuerdan? Primera condición, se necesitan, nos necesitamos. La otra de las cosas que me interesaba dejar en claro en ese grupo, cuando yo tengo un grupo, un equipo sano, la gente que lo conforma siente esto que podríamos decir que pueden ser auténticas, que no tienen que ponerse una máscara para ser aceptados, que no tienen temor constantemente a ser humillados, dejados de lado, descalificados, etc. Esto es muy interesante, o sea, no voy a agredir a nadie, pero no necesito hacer de cuenta que soy otra persona. Chicos, a todos nos ha pasado. Qué bien que me siento porque puedo decir con toda tranquilidad, no entiendo esto, no sé esto sin ser humillado por el otro ni evaluado negativamente. No, está bien, vos no sabes esto, el otro no sabe lo otro y al revés, yo sí sé esto y lo otro no. En el grupo sano, no seamos ilusos, también van a aparecer y pueden aparecer situaciones de conflicto, porque como vamos a ver, el conflicto es inherente a toda relación humana. Es inherente, puede darse en cualquier relación entre personas, pero se puede trabajar sobre ellos en un clima de confianza. No dije de amor, no dije de cariño, dije de confianza. O sea, desde ese punto es uno de los elementos más interesantes a tener en cuenta. Y podemos hablar entonces de un término que a veces me gusta emplear, el concepto de grupo cohesivo, ¿sí? No como cinta adhesiva, cohesivo. Los condicionantes que pueden hacer que un grupo sea, eso que se acuerdan que hablaba de equipejo, la construcción de grupo, fíjense cuántos son los condicionantes que hacen que ese grupo se pueda ir transformando y construyendo cada vez más como equipo. Uno, el tiempo que pasan juntos, no hay duda alguna. No hay duda alguna, o sea, se forman cuando uno mira en los distintos niveles, inicial, primaria, secundaria y superior, evidentemente, aunque pueda ser profesor en uno u otro de los niveles, bueno, cuando vos te encontrás con colegas que los ves una vez por año, más o menos en mesas de exámenes, es mucho más difícil formar un equipo cohesivo que con alguien con el cual estás 4 o 5 horas por día. O sea, ese tiempo, encima, cuando es un tiempo valioso, es una variable a tener en cuenta, un condicionante. La palabra, ¿por qué puse condicionante y determinante? Condicionante tiene que ver con él, me condiciona, puede darse, pero no me determina. Hay otras cosas que son determinantes, que son sí o sí. Por eso, condicionantes y determinantes van juntas, pero son distintos grados. La otra, coherencia y justicia en la aplicación de normas. Usted lo sabe mejor que yo, que es muy difícil formar un equipo cohesivo cuando los miembros sienten que las reglas valen para uno, pero no para otros. Es muy difícil. Entonces, justicia en la aplicación de normas. Otra, la capacidad para analizar
los éxitos y fracasos anteriores. ¿Viste que bien que no salió la fiesta? ¿Por qué nos habrá salido también? Porque nos dividimos bárbaro, porque todo el mundo sabía qué es lo que hacía el otro. Análisis de lo sucedido. La otra, muy importante, existencia de proyectos compartidos. ¿Qué queremos? Queremos, suponete, que el tema o la atención a la diversidad no sea solamente en el salón, sino que queremos en los patios, en los recreos, en las escaleras. Bueno, tenemos como proyecto este año trabajar sobre cómo trato a los compañeros cuando estamos fuera del salón de clase. Eso es algo que nos preocupa a todos. Eso puede ser un proyecto compartido. Otro, obviamente, no hay ninguna duda, el tamaño de grupo. No se puede formar un equipo con 550 personas. Entonces, cuando alguien me habla de la comunidad educativa, dije, sí, pero no equipo educativo con 500 personas. Es imposible. O sea que el tamaño incide en cuanto a la posibilidad de tener cohesión. Conocimiento de metas. Cuanto más conocemos las metas, no dije que todas sean compartidas, pero por lo menos conocidas. La otra, a la cual yo la consigo como la que atraviesa, es un transversal, como le decíamos siempre, aceptación de la diversidad. Lo que pasa es, ¿por qué le doy tanta importancia? Porque durante bastante tiempo tomamos la diversidad en cuanto a las características de los alumnos, diversidad de los contextos escolares. Empecemos a pensar más fuertemente en la diversidad entre los docentes y los directivos. Sin ello, no puedo hablar de un equipo, sino acepto que hay diversidad. Lo que nos une son las metas, no la igualdad de características entre nosotros. Voy a ir ya redondeando. No olviden que es importante. Directivos, esto va track. Directivos, no olviden. Tomar decisiones, no lo olviden. Organizar el tiempo. Ejecutar las tareas de acuerdo con la planificación. Van todas, ¿eh? Seleccionar y apoyar a la gente del equipo. Estoy hablando del directivo, también. Evaluar y ajustar procesos y resultados. De los equipos que están dentro de la institución, ningún directivo puede borrarse. Esté presente o no esté presente, sigue siendo responsable. Sigue siendo aquel que coordina esa actividad. Entonces, esta es uno de los puntos que apoyan también, y no es la única vez que lo voy a hablar, lo voy a seguir diciendo, algo que es esencial, clima institucional y convivencia. Entendiendo que convivencia es vivir con otros. No estoy hablando, por Dios, de los famosos reglamentos de convivencia. Déjenlo ahí donde están. Yo hablo de convivencia, es aprender a vivir con los otros. No sale innatamente. Esencial en la formación de vínculos, no solo afectivos, sino lazos culturales, donde me siento con el otro como estamos en la misma onda, estamos en las mismas líneas de pensamiento. Hasta en la educación puedo creer o no en un montón de cosas, pero hay principios pedagógicos que toda una generación sabe de qué estamos hablando y los compartimos. Puedo hablar de concepciones de Paulo Freire y estamos entendiendo que son lazos culturales. Estamos hablando hoy en día de lo que tiene que ver con el grado de autonomía que todo individuo tiene que tener. Y bueno, ahí estamos compartiendo ideas, ¿está claro? La convivencia, ¿por qué? Porque a través de ella las personas se socializan. A través de la convivencia se apropian de los conocimientos que necesitan, que la sociedad encomienda a la escuela. ¿Por qué digo de esto? Se apropian de los conocimientos. ¿Por qué? Porque aprender es un trabajo y una tarea que se da en un encuentro, en un diálogo. No es algo entre un pasivo y un activo, es entre dos activos. Entonces la convivencia, vivir con el otro, se da entre todos los roles de una institución. Y, para cerrar, palabras de un proverbio ute. No vayas detrás de mí. Tal vez yo no sepa liderar. No vayas delante. Tal vez yo no quiera seguirte. Ven a mi lado para poder caminar juntos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.